Luchi, bienvenida a Noticiero 12. Muchas gracias, Roxy. Bueno, vamos a hablar de que la dictadura sometió al país a una de las historias más negras que nos tocó vivir a los argentinos y que los juicios que se hicieron ayudaron, primero, que se hiciera justicia y luego a mantener viva la memoria. Y esto que vamos a ver ahora, esta historia de la que te has ocupado, te diría que es de aquella historia de oscuridad a una historia de luz. Claro, que va en una búsqueda de algo y haciendo esa trazabilidad, ¿no? Podemos decir, y ubicarnos en la peor historia cercana de la Argentina, allá a finales de la década del 70, principios del 80. Podríamos avanzar después en la búsqueda de esa justicia, de la verdad, que se realizó a través de los juicios, ¿no? Que también nosotros hemos empezado a descubrir esa triste realidad. Y digo ese juicio porque allí estuviste vos cubriendo esos juicios históricos que nos tocó cronicar, y también en uno de esos días se cruzaron las miradas de Adriana, hija de una persona que estaba allí en el banquillo de los acusados, y Fernando. Su papá no estaba porque había muerto, había sido asesinado y estaba desaparecido. Vamos a conocer precisamente esta historia. Hay que decir que la tortura y el asesinato del papá de Fernando se lo considera uno de los crímenes más atroces en manos de quienes formaban parte de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Conocemos la historia? Dale, vamos. Vos sos hijo de desaparecido. Yo soy hijo de Ricardo Fermín Alvareda, desaparecido. ¿Y vos sos hija de un genocida, sí, de un represor? Sí. ¿Cómo te dirías? ¿Sos hija de así? Soy hija de un represor. En 2009, el papá de Adriana, el comisario Hugo Britos, fue condenado a reclusión perpetua como responsable de lesiones, tortura y homicidio del papá de Fernando. El papá de ella participó del asesinato de mi padre, no materialmente, sino involucrado en el operativo que lleva al secuestro y al asesinato de mi padre y a la desaparición de mi padre. En el mismo juicio también fue condenado Luciano Benjamín Menéndez. Hoy ellos están dispuestos a seguir buscando la sanación. ¿Es la primera vez que se juntan aquí en el de dos? Sí. Este lugar, entre 1978 y 1983, fue utilizado como centro clandestino de detención. Fue la sede del D2, donde actuaba la temible patota policial. Que los guerrilleros de los 70, hoy en el poder... Hace poco más de 20 años, empezamos a redescubrir el horror y llegaron los juicios que condenaron a algunos responsables. Y a Miguel Ángel Gómez, ya afiliado en autos. Y en esos juicios es donde comenzó esta historia. ¿Quién es? Mi padre. Es un cúmulo de emociones para mí tremendas. Primero, porque yo, sin saber qué significaba este lugar, hace muchos años este fue mi primer lugar de trabajo como personal policial de la provincia de Córdoba. Hoy por hoy, saber que mi padre transitó aquí estos lugares es una carga emocional tremenda. Y hoy encontrarme con él acá, no puedo explicar. Los recuerdos de infancia de Adriana están teñidos del posterior descubrimiento de la verdad. Unir, hilvanar, esa era la cuestión. Tratar de hilvanar las historias que yo escuchaba, porque se hacían las reuniones de este departamento en mi casa. O sea, ahí se hacían todas las programaciones de los allanamientos, de los resultados. Yo escuché todo. ¿Cuántos años tenías cuando se daban esas reuniones? Desde los 4 en adelante. ¿Recuerdos de esas reuniones? Y la gente que iba a denunciar, por ejemplo, los ciudadanos que tenían familiares desaparecidos, y ellos decían, bueno, te saca la hoja y la tiro a la basura. ¿Se reían ellos? Se reían. Se reían. Como yo le decía a ella desde el primer día que nos conocimos, porque ella arrancó con un breve relato y enseguida empezó a pedirme disculpas.
Y yo le dije, mira Adriana, le digo, vos sos Adriana Britos y yo soy Fernando Alvareda. Ni vos sos tu padre, ni yo soy el mío. O sea, vos no tenés que pedirme disculpas, ni yo tengo motivos por el cual perdonarte. O sea, yo, ¿por qué te tendría que perdonar a vos? ¿Extrañas a tu papá? Todos los días de mi vida. Cuando llevaba al parque, qué sé yo, compartíamos. Yo mucho. ¿Vos extrañas a tu papá? Lo extraño con la figura que me representó durante la infancia, pero cuando se me cayó la venda de los ojos no tenía ese sentimiento, ¿no es cierto?, de decir sí, lo quiero, lo extraño. Le reclamaba y él ya se daba cuenta que yo no estaba muy a favor de él y solo, digamos, me evitaba. Sería incorrecto de mi parte decir que es un capítulo cerrado. Te diría que sería una falacia decir que yo no espero reunirme el día de mañana con los huesos de mi padre. Yo sueño todos los días con poder encontrar los huesos de mi padre. Ellos viven un proceso de años que avanza lentamente para curar heridas de niños. ¿Cómo calificarías este proceso en el que estás viviendo con Adriana? Sanador. Sanador. Como ya le dije a él, para mí es una frecuencia de felicidad desconocida. Así de magnífico. Llegar a abrazarnos, nosotros, no, me cambió la vida. Luchi, muy fuerte la historia. Es una historia fuerte para replantearnos, para mirar hacia adelante. Y te voy a dar un dato más, sí, ¿no? Hablábamos de los recuerdos de infancia que los unieron a ellos. Cuando el papá de Adriana los llevaba, siendo niños, a pasar sus vacaciones, los llevaba al chalet que está en Vialet Macé. El chalet Hidráulica. Hidráulica. Ahí donde asesinaron y en ese lugar al papá de Fernando. Asesinaron al papá. Es decir, él siendo militar o siendo policía, mataban gente en ese lugar y llevaba a sus hijos a pasar las vacaciones. Una historia tremendamente macabra. No vamos a contar los detalles de cómo lo asesinaron al papá de Fernando, porque realmente... Está todo en lo que investigó la justicia, ¿no? Exactamente, en el expediente. En el expediente. Y además está en el Archivo Provincial de la Memoria. Pero quiero aferrarme a ese abrazo, porque me contaba Fernando que Adriana empezó a buscarlo porque ella necesitaba entender parte de esos recuerdos que tenía en su memoria, de todo lo que su papá hacía en la casa. Y este abrazo se termina convirtiendo, Luchi, en un puente sanador, en una historia de reconciliación que tiene un objetivo, ¿no? Poder entender que en realidad ellos no tienen por qué cargar con la vida de lo que hicieron sus padres, pero sí necesitaban sanar parte de esa historia, como curarla. Curarlas y a través de algo físico, en este caso, que es un abrazo que genera no solamente emociones, sino llanto. Y como le dice él, fuerza. Y esta mañana Fernando me dejó este mensaje porque cuando yo le pregunté por qué decidieron hacerlo público, me dijo, si logramos que este mensaje se replique, podemos hacerle un gran aporte a mucha gente que tiene disputas estériles por cuestiones menores. El objetivo de esta nota es precisamente eso, ¿no? Que la gente que tiene alguna diferencia, que están distanciados por alguna razón, puedan encontrar en ese abrazo este puente para reconciliarse. Además, la capacidad de perdonar ante tanto dolor. Y además, esto les ha permitido a ellos, Luchi,
seguir construyendo su identidad personal, pero también su identidad colectiva. Gracias. Y hacernos, a todos nosotros como sociedad, un aporte para mantener viva la memoria, ¿no? Así es, con estos abrazos que curan. Bien, gracias Luchi, gracias por el informe, por tu trabajo, por la edición de Colo Figueroa. Eso, sí, quiero mencionar a Daniel, el Colo Figueroa, que ha hecho un trabajo de edición excelente, y por supuesto, Keiko, Enrique, la producción, Keiko que se metió tanto en la historia que en el momento del abrazo hizo realmente esas tomas que son solamente de cine, y hoy la tuvimos aquí como sacando de la realidad y entregándole a la gente del noticiero. Y a nuestro productor Fernando Melo, que también entiende siempre el valor que tienen estas historias.